días a todos. Mi nombre es Pablo Mateos. Junto con Emanuel Morales, aquí en la ciudad de Guadalajara coordinamos el webinar Mastermind MEX. Y hoy tenemos en primer lugar a un invitado del grupo, de un colega de Mastermind MEX, Leonel Macotela, desde Querétaro. Buenos días, Leonel y Emanuel. ¿Qué tal, Pablo? Emanuel, ¿cómo están? Hola a todos. Muy bien, muy Buenos bien. días. Buenos días. Buenos días. Bueno, muy bien. Pues gracias a ustedes dos por participar aquí para entrevistar a nuestro invitado de hoy, que será el ingeniero Leonardo Razo Castro, es broker hipotecario. Y bueno, hoy estaba de viaje, ya hace tiempo habíamos acordado este webinar y hicimos las pruebas y como verán es muy eficiente el Leonardo, pero se acaba de dar cuenta que está en otro estado, en Nayarit. Él vive en Guadalajara y era una hora menos, pero bueno, se está conectando ya. Lo que voy a hacer es, para no esperar mucho más, ahora lo voy a presentar y quería ir un poquito calentando motores con Emanuel y con Leonel, porque este tema de las hipotecas es un tema que nos interesa a todos, yo creo. Y es algo que hemos ido aprendiendo poco a poco. A lo mejor a veces se nos olvida porque ya hemos conseguido una, dos, tres hipotecas y a los que estamos en este caminito se nos olvida las dudas que teníamos al principio. Yo recuerdo que en mi primer curso con Carlos Davis le hice varias veces la misma pregunta y era que sí, que está todo esto muy bien y que compras una propiedad y haces todas las cuentas y todo y consigues la primera hipoteca, pero luego ¿cómo consigues más hipotecas, ¿no? Si tu capacidad de ingreso está fija, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso también invitamos a Leonel, con Leonel tuvimos un webinar sobre remodelación y sobre cómo buscar una propiedad nicho donde den los números para renta. Y él nos comentó, Leonel, no sé si tienes, ya no recuerdo si tienes dos, si vas a tener una tercera hipoteca o cómo vas en ese proceso. Sí, claro, claro, Pablo. Pues actualmente ya tenemos rentado el departamento del cual les estoy comentando en el webinar número 30. Ah, muy bien. Ya se rentó. Entonces, pues ahorita estoy en busca de una tercera hipoteca. Estoy buscándola, hacerla, sacándola con mi capacidad de crédito. Y la otra opción que tengo es hacerlo con mi esposa. Ella no tiene ahorita actualmente ningún crédito, entonces estamos buscando la opción de poder tramitarlo con ella. Solo que ella está por honorarios, entonces como que fue un poquito diferente la manera de solicitar un crédito. Actualmente ahorita estamos trabajando con mi broker hipotecario igual, para ver cuánto nos puede prestar el banco, pero sí ha sido diferente el proceso de aceptación a una persona que está como honorarios, a mi caso que soy asalariado. Claro. Mire, se conectó ya Leonardo Razo, le voy abriendo el micrófono, ahora nos avisas, Leonardo, cuando ya estés ahí conectado. Leonel, de las tres hipotecas que hablas o sea, una es la de tu casa donde tú vives, otra es la de este departamento que nos enseñaste para renta y estás buscando la tercera, ¿o cómo Es correcto, Pablo, sí. Hace 4 años fue cuando saqué la primera hipoteca, que es la de la casa. Entonces, pues en ese momento yo no sabía que podíamos tener más hipotecas, ¿no? Pensé que tenía que pagar primero esa y después pues, sacar una segunda, pero ahora me doy cuenta que mientras tengas capacidad de pago, pues puedes tener las hipotecas que sean. Entonces fue cuando este año empecé a gestionar la segunda hipoteca, que es el departamento que actualmente tengo, y ahorita estoy buscando una tercera hipoteca, viendo de qué manera poder extender mi capacidad de pago, y de lo contrario ver también de poder hacerlo con mi esposa, que ella no tiene ahorita ningún crédito y también poder hacer opción. Solo Muy bien. como comento, el punto ahorita es que como ella está por honorarios, sí han sido diferentes los requisitos que hemos tenido que presentar. Bueno, muy bien, pues es un caso muy significativo y yo creo que hoy vas a aprender más trucos, digamos, o tips para poder seguir creciendo en el número de hipotecas. Exacto, sí, totalmente. Sí. Leonardo, ya te veo ahí, te escucho. Perfecto. ¿Sí me escuchan también? Sí, te escuchamos. Sí, bien. Ah, ya te vemos también. Perfecto. Bueno, Perfecto. en principio una disculpa por el retraso.
Jamás me di cuenta de que acá es una hora menos. Estoy en Santa María del Oro, Nayarit, y el celular se me cambió solito el horario Sí, sí, no te y preocupes. jamás me di cuenta de que era una hora menos. Pero bueno, 10 minutitos de diferencia. Estamos listos. Ya está Sí, por aquí la presentación. Voy a sí, ponerle un ¿me momentito. recuerdan cómo Ajá. compartir? Sí, te tengo yo que invitar. Ah, perfecto. Ahora te mando la invitación. Sí, no te preocupes, ya expliqué. Sí, lo del cambio de hora, a mí me pasó exactamente lo mismo ahí en Santa María del Oro, que además el celular tarda en cambiar Ah, es de correcto. hora. Sí, Ajá. exacto. Y a Sí. veces incluso trabajan con el horario de Jalisco, ¿no? Muchos municipios, entonces tardas en darte cuenta. Sí, hay municipios que tienen el de Jalisco y hay otros que sí se brincan al siguiente horario. De acuerdo. Bueno, pues Leonardo, ya mencioné rápidamente el tema de lo que nos vas a hablar hoy. Tenemos aquí conectados a Emanuel Morales, que está en Guadalajara, es coorganizador de los webinars, y a Leonel Macotela, que está en Querétaro, es un miembro del grupo Mastermind Mex, y él va por la tercera hipoteca, entonces me gustaba compartir su experiencia aquí. Muy bien. Leonardo, además de, bueno, ahora le presento, él, además de a mí, que me ha ayudado a conseguir, bueno, dos hipotecas que firmamos y una tercera que finalmente yo decidí no usarla, pero tres hipotecas. Y también ayudó a Horacio, que con Horacio tuvimos un webinar. Si recuerdan, él compró un departamento cerca de Polanco, a unos minutos de Polanco, y también lo firmó hace poco. Leonardo le ayudó a conseguir la hipoteca, y Horacio hoy no podía estar, tenía un compromiso, pero también pues está muy contento y avala los servicios de Leonardo. Bueno, pues te presento rápido. Ya comenté que Leonardo es un broker en Guadalajara, es ingeniero industrial por la Universidad Panamericana en Guadalajara y tiene un posgrado en Dirección de Empresas IDE por el IPADE Campus Guadalajara. Es broker hipotecario desde el 2014. Esto me gustó mucho también de la carrera de Leonardo, ¿no? Desde la ingeniería y desde la experiencia profesional en otras áreas se ha metido a broker hipotecario. Yo creo que por eso también lo analizas desde el punto de vista pues muy de ingeniero y de cómo movernos rápido en inversiones. Y a veces, digo, no es por hablar más de otros brokers, pero me he encontrado con muchos brokers que solo trabajan con bancos A, B y C y solo hacen Infonavits y tal, y no se salen de ahí. Entonces, si tú caes con uno de ellos, te van a dar solamente esas opciones. Leonardo es socio franquiciatario de Corporativo Creditaria, su franquicia se llama Creditaria Minerva, desde marzo de 2016, oficina de brokers hipotecarios y gestores de crédito empresarial. Y también es fundador y director de Tendencia Inmobiliaria desde febrero de 2018, que es una firma de asesoría y gestoría de inversión inmobiliaria y comercialización en preventas. Pues bienvenido, Leonardo. Te voy a pasar la presentación. Tienes que aceptarlo cuando te llegue la invitación y ya a partir de ahí le das a compartir pantalla. Leonardo nos va a hacer una presentación de unos 20 minutos, después se la puedo enviar al grupo y ahí van a estar, están resumidas muchas cuestiones generales, preguntas que tenemos sobre la cuestión hipotecaria, y después le vamos a hacer algunas preguntas que no haya respondido con la propia presentación. Ya la podemos ver, Leonardo. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues saludos a todos, mucho gusto a todos los que nos acompañan hoy. Bueno, esa es un poco de mi reseña que ya Pablo les compartió. Vamos a irnos un poquito rápido con la presentación para dar más espacio a las dudas ya personales, ya directas que pudieran tener. Entonces, de cualquier manera, en cualquier momento que alguien tenga una duda que surja a partir del contenido que estemos revisando, con toda confianza pueden interrumpir. Y bueno, vamos a abordar las dudas que vayan saliendo y de todas maneras al final pues vamos a dejar un espacio suficiente para que cada quien externe las preguntas que tenga, ¿no? Entonces, bueno, en principio una breve presentación de lo que es Creditaria Minerva, ¿sí? Es un equipo de profesionales que analizamos y encontramos el mejor crédito para cada necesidad y, bueno, operamos como intermediarios de las instituciones financieras, es decir, nosotros no somos una institución financiera, sino que somos solo el puente entre quien requiere el crédito y las instituciones que podrían otorgarlo y, bueno, a través de la red más grande de asesores del país, que es Creditaria. Actualmente estas son las
las instituciones con las que operamos. Una pregunta, la imagen de la esquina, bueno, ¿ustedes ven solo la presentación o también están viendo el monitor, digamos, de la aplicación? No, vemos la presentación completa. Solo la presentación. Sí. Ah, perfecto, excelente. Muy bien, entonces, bueno, estas son las instituciones con las que actualmente se tiene convenio en creditaria. Podemos operar cualquier crédito en esquema empresarial o en esquema hipotecario de cualquiera de ellas y pues uno de los beneficios es que nuestro servicio no tiene ningún costo para el cliente ni para quien refiere, simplemente el banco nos comparte a nosotros un porcentaje como si fuéramos su ejecutivo de cuenta interno, y con la diferencia de que pues todos los bancos tienen ese mismo convenio con nosotros y nuestra asesoría va a ser totalmente imparcial y buscando siempre la opción que más convenga a nuestro cliente. Vamos a ir repasando los principales productos. Estos son los productos hipotecarios que están actualmente en el mercado mexicano. Tenemos adquisición de vivienda, adquisición de terreno, construcción de vivienda o construcción de oficinas, locales, bodegas, terreno más construcción, o sea, el mismo crédito puede prestar un porcentaje del terreno y además la construcción sobre avance de obra. Créditos de liquidez hipotecaria, créditos de remodelación, consultorios médicos, adquisición más remodelación, adquisición más terminación. En estos dos es adquirir una propiedad y el mismo crédito les va a ir entregando recursos adicionales para terminar o para remodelar. El esquema de segunda casa que permite adquirir una vivienda nueva o usada a partir de ya contar con otra. Se presentan las dos como una garantía, de manera que el banco va a prestar un porcentaje de la suma del valor de ambas y esto permite adquirir la segunda vivienda sin hacer prácticamente ningún desembolso o incluso podría quedar algo de dinero sobrante. El esquema de terminación de obra, el esquema de adquisición para PYME, que permite comprar bodegas, locales, oficinas o bueno, cualquier inmueble que se vaya a utilizar con fines comerciales e industriales. El traspaso hipotecario, que es la sustitución, y tenemos traspaso más liquidez y traspaso más remodelación. Vamos a entrar un poquito más en detalle. En los créditos de adquisición se puede apoyar a personas que quieran comprar cualquier tipo de bien inmueble, casa, departamento, terreno, locales, oficinas. Si hablamos de vivienda, nos van a prestar en asalariados con nivel de riesgo bajo, o sea, con un buen historial de crédito y un buen ingreso, hasta el 95% del valor comercial del inmueble. Es decir, el aforo normalmente se calcula sobre el valor que sea menos el valor de la operación o el valor del avalúo. Por ahí algunas preguntas que también Pablo me compartió, venía si era posible que se aforara sobre el avalúo cuando el avalúo sale más arriba que el valor de la operación. Sí se puede, hay un par de bancos que pueden aceptar esa excepción, es necesario solicitar la excepción a través de la gerencia hipotecaria y en cualquier caso nos van a aforar como máximo el monto de la operación, o sea, el 100% del monto de la operación, haciendo caso omiso del aforo máximo del producto, que podría ser del 90 o del 95. En ese caso podrían irse hasta el 100%, siempre que el avalúo pues haya quedado un 10% o un 5% más arriba. En el caso de oficinas, locales, bodegas y consultorios, el aforo máximo es del 75% a un plazo máximo de 10 años y la tasa es un poco más alta, va a partir del 14.5 masiva. Les recuerdo, si tienen cualquier duda o comentario, me pueden interrumpir con toda confianza. Sí. Yo me voy a procurar ir lo más rápido, como les decía, para dejar más tiempo al final. Los créditos de construcción nos sirven para acreditar personas que requieran construir una vivienda o empresas que quieran construir sus oficinas, locales o bodegas. Nuevamente, los créditos de construcción pueden aforar hasta el 90%, hasta el 100% del costo de la obra, topado al 100% de la suma del terreno más al 70% de la suma del terreno más el costo del proyecto. O sea que si tenemos, por ejemplo, un terreno que vale $1,000,000 de pesos y queremos
construir una propiedad que vale 1,5 millones, tendríamos 2,5 millones de valor total, y el 70% de 2,5 millones, ahorita les digo cuánto es, a ver si estamos dentro del rango. 2.5 por 0.7 es 1,750,000. En este caso el crédito máximo sería 1,750,000, que es más al 1,5 millones. Podrían prestarnos hasta el 100% de la obra más los permisos, por ejemplo. Eso es, Entonces, Leonardo, tanto para si el solicitante es una pyme como si es un individuo. Sí, efectivamente, en ambos casos. Para oficinas locales y bodegas. Oficinas locales y bodegas también. Nada más, Sí. como les decía, el plazo es más corto en el caso de pyme, a 10 años como máximo, y bueno, el aforo del 75% aplicaría para construcción, o sea, les prestarían el 75% de el costo de la construcción, a diferencia de cuando es vivienda, que sí pueden irse hasta el 100%. Y si lo que quiere construir la pyme son viviendas, es el mismo aforo y el mismo plazo. En este caso es diferente. También otra de las preguntas es si es posible acreditarse para una propiedad que sean varias unidades privativas. La respuesta es no por hipotecario. En este caso hay otro instrumento que es el crédito puente, en donde pues está diseñado tal cual para proyectos de desarrollos de vivienda o de locales o de bodegas, en donde van a ser varias unidades privativas. El banco va a poner sí puede ser hasta el 100% de la construcción, topado al 70% del costo total del proyecto, incluyendo el terreno. La tasa de interés es muy variable, puede ir del 15 al 20, 22%, porque se calcula sobre una TIE más un 6 o más hasta un 10%. Y el pago de las mensualidades va a ser solamente el interés sobre el monto ministrado a la fecha según el avance de obra, y el pago del capital se va dando con un porcentaje del precio de venta de las unidades privativas en lo individual. Entonces, si por ejemplo se está hablando de una torre de 100 departamentos, se puede negociar en el contrato que el 50% del precio de venta de cada departamento se abona a capital del crédito, de manera que a lo largo de la venta de los 100 departamentos, pues quedaría liquidado, no, mucho antes, porque si vamos a pensar que el terreno valía el 50% del costo del proyecto, pues cuando se hayan vendido el 50% de los departamentos, el crédito habría quedado totalmente liquidado, y a partir de ahí ya sería ingreso totalmente para los socios inversionistas o los socios propietarios, ¿no? Muchas gracias. Pero sí, cuando hablamos en el crédito de construcción hipotecaria, tiene que ser nuevamente una sola unidad privativa, es decir, un solo departamento, un solo domicilio para oficinas, o una sola bodega, una sola casa. ¿Sí? Bien. Bueno, si no tenemos algo más con crédito de construcción, avanzamos con el siguiente, que son los créditos de liquidez. Créditos de liquidez nos sirven para apoyar personas que cuenten con una garantía hipotecaria y quieran obtener recursos que pueden usar para ampliar o remodelar una vivienda, para invertir en un negocio, para pagar otras deudas, es decir, si tienen deudas con tarjetas de crédito, créditos de auto, préstamos personales que están pagando con tasas a lo mejor del 15, 20, 30, 50% o más, ¿no? Si hablamos de tarjetas de crédito, pueden utilizar su casa como un apalancamiento para obtener un crédito a una tasa del 11%, a lo mejor un CAT del 12%, 12,5%, y liquiden estos créditos que tienen al 30, al 20, al 15, ¿no? Y pues implica un ahorro muy importante financieramente, además de que pueden llevar el plazo de pago a un tiempo más largo. Podemos obtener estos créditos a un plazo de hasta 20 años, y bueno, pues la mensualidad también les quedaría bastante más cómoda y el costo financiero también. Aquí hablamos de dos esquemas de crédito que estamos mezclando en esta solución. Una es el crédito de remodelación, que está diseñado para mejoras a la vivienda. Este crédito tiene los beneficios de que es una tasa sin IVA, no les va a cargar el IVA, y además es deducible de ISR en la declaración personal, porque bueno,
El gobierno y la ley lo entiende que es para mejora de la propia vivienda, tiene esos beneficios fiscales, nos va a aforar hasta el 50% del valor actual de la propiedad, y en algunos bancos sí verifican la ejecución de la obra si el crédito es superior al 30% del aforo, o en otros no, en otros simplemente nos depositan el recurso en la cuenta, y pues el banco ya no va a verificar si cambiaste los baños y la cocina, sino que tú puedes hacer uso de ese recurso para lo que tú decidas. Entonces ahí es donde está la parte más interesante de estos esquemas. Ya si quisieran más del 50%, va a ser necesario irnos por el esquema de liquidez. En esquema de liquidez podemos obtener hasta el 85% del valor de una propiedad, y ahí sí es propósito totalmente libre. La diferencia es que las tasas sí van a ser masiva, y es posible, dependiendo, al menos en declaración personal, para hacerlo deducible vamos a tener que hacer esa deducibilidad a través de la inversión que se haga con esos recursos. El crédito como tal no sería deducible para impuestos sobre la renta. Entonces, bueno, pues está esa posibilidad también. Con esta posibilidad, Leo, puedes conseguir otra propiedad, puedes comprar otra propiedad. Sí, aunque hay productos que están diseñados específicamente para ello. Como les decía, hay un esquema que se llama segunda casa. Cada banco lo llama diferente, pero básicamente tú ya tienes una casa y quieres comprar otra. Tú puedes presentar la casa nueva y la casa que ya tienes juntas como garantía, y te van a prestar un porcentaje de la suma del valor de ambas. Entonces, las condiciones del crédito de adquisición pues son las más atractivas del mercado. Te podrían prestar, te digo, hasta el 70% de la suma de los dos inmuebles, y pues siempre con todos los beneficios de la deducibilidad. Entonces, en mi opinión, no sería necesario ni conveniente usar un crédito de liquidez para adquirir un inmueble, a menos que el inmueble que se quiera adquirir no sea sujeto de gravamen, por algún motivo que más adelante vamos a ver, que a lo mejor por el estado de conservación o por la ubicación que tiene, no podamos usar ese propio inmueble como garantía. Entonces sí tendríamos que irnos por un crédito de liquidez, aunque incluso hay créditos de liquidez para adquisición que nos dan igual el aforo al 70% del inmueble que ya tenemos, y sí tiene los beneficios de deducibilidad, pero pues nos van a reducir un poquito el aforo. Leonardo, ese fue mi caso, porque yo compré una propiedad en Ajijic que tiene el techo de madera, Sí. no se podía hipotecar, entonces hipotequé mi casa y fue con un crédito de Scotiabank, me dieron hasta el 70% de aforo, pero usé menos, digamos. Es correcto. Y las tasas fueron muy buenas, fueron como 9.75, así. Fue el crédito que tú me ayudaste a cambiar. Es correcto, sí, son las mismas condiciones de crédito de adquisición, nada más que se maneja como una liquidez para adquisición de segunda vivienda. No tuve que demostrar, porque de hecho tardé otros 4 meses o 5 en escriturar la nueva vivienda, y pregunté si tenía que demostrar a Scotiabank que había hecho con el dinero, y me dijeron que no. Es correcto, sí, no es necesario. Y efectivamente Scotiabank es el banco que opera este producto. Okay. Es correcto. Gracias. Bien. Bueno, ¿algún otro comentario, dudas respecto a los créditos de liquidez o de remodelación? Yo creo que después, para no frenarte mucho, después te vamos haciendo ya preguntas más. Sí, así es. Correcto. Bueno, el siguiente esquema es el crédito de mejora de hipoteca o sustitución, que funciona para quienes ya están pagando un crédito hipotecario de cualquier institución bancaria o gubernamental. Aquí lo que se busca es generar un ahorro en el largo plazo o algún beneficio. Podría ser no necesariamente de ahorro, sino de reducción de la mensualidad, que de hecho me hace falta mencionar aquí. O sea, hay quienes perciben ya su mensualidad un poquito pesado, por algún motivo quieren bajar el compromiso mensual, entonces se puede refinanciar un crédito que a lo mejor le faltan 10 años por pagar, otra vez lo mandamos a 20 años, y si además en el proceso podemos bajar la tasa, o podemos eliminar comisiones, o podemos bajar costos de seguro, pues eso además les va a implicar un ahorro en el largo plazo. Podemos llevar de tasas variables o tasas en UDIs o en vez de salarios mínimos a tasas en pesos,
con mensualidad fija, y eso, bueno, también les implica un ahorro muy significativo. Aquí lo que hacemos es, partimos del esquema actual. Por ejemplo, una persona tiene su crédito de Cofinavit con Bancomer, le faltan 15 años por pagar y sabemos cuál es el monto de la mensualidad y cuál es el saldo de su crédito. Entonces nosotros hacemos la simulación de cuánto va a pagar si sigue con el esquema que tiene, tanto en la parte bancaria como en la parte de Infonavit. Hacemos las tablas. Perdón, aquí estoy, le di un botón. Ok, pero está bien, ¿verdad? Todos seguimos Sí, escuchando. adelante, sí. Perfecto. Entonces, sacamos un gran total y podemos nosotros a partir de ahí saber, mira, si sigues con el esquema que tienes, vas a terminar pagando en esta cantidad en tanto tiempo. Y luego nos vamos a las opciones bancarias que hay en ese momento y decimos, si ese mismo monto que tú debes lo financiamos bajo el esquema de este banco y este banco y este banco, en total los pagos, incluyendo los costos de apertura, que sí los hay también, ahorita los comentamos, te va a dar esa cantidad. A lo mejor la suma original serían 2 millones con el esquema actual y podríamos ver que en el esquema nuevo a un banco le queda 1.800.000, otro 1.830.000, otro 1.900.000. En este caso obviamente recomendaríamos la opción que le genere el mayor ahorro dentro del tiempo que el cliente piense conservar el crédito, obviamente considerando si va a hacer algún abono extra capital, pues el tiempo se reduciría. Y bueno, una vez que elegimos cuál es el mejor, hacemos el proceso, se obtiene el nuevo crédito, con el nuevo crédito se liquida el anterior y todo se formaliza ante notario. Entonces, bueno, esas son las sustituciones de hipoteca. Anteriormente existía un proceso para el traspaso directo de una hipoteca. Eso ya no existe. El traspaso directo era que ante notario yo podía decir, yo voy a cederle los derechos y obligaciones de la hipoteca de mi casa a X, a mi esposa, a mi hermano, a mi socio, etcétera. Actualmente eso ya no se puede, tiene que hacerse a través de una operación de compraventa donde mi esposa o mi socio, quien sea, me compra la casa con un crédito de adquisición hipotecario. Ese crédito se le otorga al comprador y con el crédito me liquida a mí, el primer gravamen queda totalmente liberado y se continúa con el gravamen nuevo de la casa que tuviera la parte compradora, ¿no? Un proceso de compraventa hipotecaria totalmente normal. Leonardo, lo que sí ha cambiado para bien en México es que ahora es mucho más fácil cambiarte de hipoteca, ¿no? Mientras que hay muchas personas todavía que no saben que te puedes cambiar de hipoteca y de hecho algunos bancos te ofrecen algún tipo de oferta para no tener que pagar escrituración o cuestiones así. Es correcto. Cada vez es más correcto. fácil. Hay bancos que de fijo, bueno, vamos a repasar los costos que se involucran. El primero efectivamente es el nuevo registro del gravamen. En Jalisco tiene un costo aproximado del 2% del monto del crédito. Eso es lo primero. En otros estados, si los gastos notariales son un poco diferentes, este costo podría ser un poco diferente. Ese es el primero. El segundo es una nueva comisión por apertura, dado que estamos obteniendo un crédito nuevo. El tercero sería el avalúo, que ese pues es necesario en todos los casos de apertura hipotecaria. El costo del avalúo más o menos anda sobre los 2.500 pesos por millón de valor de inmueble. Y por último podríamos tener gastos de investigación. Pero bueno, como bien dice Pablo, hay muchos de los bancos cubren el mismo banco estos gastos de originación para que la sustitución pues resulte gratis al cliente, ¿no? De darle el beneficio de que se cambie la sustitución sin hacer ningún desembolso, o es con comisión por apertura cero en sustitución, de manera que solo tengan que cubrir el avalúo y el gasto notarial. Ahorita, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, por Buen Fin, lo que queda el mes de noviembre y hasta finales de diciembre en algunos bancos, tenemos beneficio fijo de cero comisión por apertura y cero costo de avalúo en todos los productos, no nada más en la sustitución. Entonces, pues es un muy buen momento para solicitar la autorización de un crédito, que recuerden que tiene vigencia de 3 meses la autorización
y la promoción puede aprovecharse hasta mayo del año que entra. De manera que si pasan los 3 meses, pues va a perder vigencia la autorización. Sin embargo, como ya hay un folio ingresado en promoción, podemos nosotros actualizar ingresos y dar una prórroga de otros 3 meses que les permita disponer su crédito hasta mayo. Bien. El siguiente esquema, bueno, pues son esquemas combinados, donde, por ejemplo, el mismo crédito otorgue recursos para compra de un terreno y además para construir, para adquirir y además para remodelar, hacer una sustitución y además obtener liquidez adicional, y hacer una sustitución y además remodelar. Aquí me gustaría hacer un poco de énfasis en la sustitución más liquidez, que de estas opciones es la que más frecuentemente se solicita. Vamos a pensar que originalmente se compró una casa con el 90% de aforo, es una casa que valía $1,000,000, por poner un número, de manera que el crédito original fue de $900,000. Han pasado 5 años desde ese momento y ahorita el saldo de la deuda podríamos decir que es de $600,000 y el valor de la propiedad ya elevó bueno, se incrementó su valor a $2 millones, o sea, ya duplicó su valor en 5 años, que bueno, en Jalisco algunas zonas sí los ha dado. Entonces, bueno, si fuera ese el caso, nosotros podemos refinanciar esa hipoteca al 85% del valor actual. Es decir, 85% de 2 millones sería 1,700,000. Y si el saldo de su hipoteca en ese momento son 600,000, va a tener esta persona 1,200,000, no, 1,400,000, no, 1,200,000. 1,200,000 pesos de liquidez pura, libre en su cuenta para que pueda utilizarlos en lo que quiera, a una tasa. Este producto trae tasa del 10.25%, sin comisiones y nuevamente a un plazo de 20 años. Entonces es una oportunidad muy interesante que permite capitalizarse a personas que estén ya pagando una hipoteca. Muy bien, vamos ahora con los requisitos de la garantía. ¿Qué necesita tener una propiedad para que sea gravable a un crédito hipotecario? Necesitamos tenerla en una zona urbanizada con calle y número municipal, o sea, el famoso alineamiento y número oficial. Por ejemplo, esto nos dejaría fuera pues terrenos rústicos, terrenos ejidales, cabañas, toda propiedad que no esté relacionada directamente con una vialidad municipal, enseguida que tenga servicios públicos, agua, luz y drenaje por lo menos. Algunos bancos nos piden también que la calle tenga iluminación y tenga banquetas, y algunos bancos nos piden también que tenga pavimento en la calle. Pero bueno, cada caso se podría ver en lo particular, porque por ejemplo el drenaje se puede excepcionar si se demuestra que la zona donde está ubicada la casa pues es una zona que está ya habitada, que digamos ya está urbanizada dentro de una ciudad, y al banco lo que le interesa al final es que sean propiedades que en caso de que tuvieran que rematarse pues puedan fácilmente hacerse líquidas, ¿no? Es lo que les interesa en ese sentido. Es necesario que la escritura esté a nombre del dueño actual o que sea escriturable inmediatamente. Esto, por ejemplo, nos deja fuera trámites de sucesión testamentaria que no estén en inventario y avalúo o que no estén ya en sentencia, que son las dos últimas etapas que en cuestión tal vez de un mes o mes y medio máximo puedan llevarse a la escrituración. En el caso de que sí lo estén, podemos buscar que la escritura de sucesión testamentaria y la escritura de compraventa se hagan en un mismo acto, y bueno, eso haría posible que se lleve a cabo una compraventa con hipoteca en una propiedad que está en proceso de sucesión. Si estuviéramos en etapas anteriores, no nos van a aceptar la propiedad como garantía, necesitaríamos que el proceso avance hasta que pues estemos listos para la escrituración en el corto plazo. El siguiente es mínimo 50 metros de la costa, o sea,
nos piden una distancia de protección de la costa. Algunos bancos incluso omiten ciudades de costa y hay otros bancos que nos piden 500 metros de la costa. Esto es por cuestiones del seguro de daños. Si recuerdan, todas las hipotecas tienen 3 seguros que son obligatorios: el seguro de vida e incapacidad permanente, el seguro de desempleo o incapacidad temporal y el seguro de daños al inmueble, que incluyen daños hidrometeorológicos, falla eléctrica, falla hidráulica, robo con violencia, robo de contenidos, etcétera. Este seguro, ya sea que eleve mucho los costos en costa o que definitivamente no asegure propiedades en la costa, pues hace que algunos bancos no puedan tomar propiedades en garantía si están con este requisito. Algunos bancos nos piden también tener sucursal en la localidad en donde se encuentre la propiedad, de manera que si vamos a pueblos un poco más pequeños hacia adentro del estado, varios de los bancos se estarían quedando automáticamente fuera si no hay una sucursal del banco en la localidad. Y hay otros que no tienen ningún problema. Por ejemplo, Scotiabank es de los que tienen una red más amplia. O sea, Scotiabank nos va a aceptar una propiedad en cualquier zona urbanizada, con la única restricción de que esté al menos la propiedad a 50 metros de la costa. Y finalmente, que la casa esté bien conservada. ¿A qué nos referimos con bien conservada? Que esté totalmente funcional en sus servicios, o sea, que la luz, el agua y el gas funcionen, y que estructuralmente tenga pues una vida útil de por lo menos 30 años. Es lo que menos nos da, y algunos bancos nos piden 2 veces el plazo del crédito. Que, por ejemplo, si fuera de 10 años, de todos modos nos pedirían 30 años de vida útil del inmueble, y eso lo va a determinar el perito evaluador al momento de hacer la visita. En su dictamen va a poner el tiempo de vida útil estimado. Si nos sale un tiempo corto o ya la propiedad presenta señales visibles de deterioro, en ese caso es posible que el perito determine que la casa no es sujeta de gravamen y pues el crédito se rechace. Cuando eso pase, pues es necesario hacer reparaciones, hacer tal vez algunas remodelaciones, y en un segundo momento podríamos volver a solicitar el crédito para esa casa, y en ese momento pues sí pasaría. El problema es que si es una propiedad que nosotros queremos adquirir, pues tal vez sería complicado que invirtamos sin la certeza de que la operación sí va a poder completarse. Entonces es una inversión que tal vez sería necesaria que el dueño actual hiciera con un crédito de remodelación. Posiblemente ahí sí podríamos argumentarle al banco que pues es para mejora del inmueble, siempre y cuando la única restricción importante del crédito de remodelación es que no nos va a permitir hacer cambios estructurales, sino solamente funcionales. Si el crédito de remodelación, por ejemplo, sí nos va a permitir hacer cambios en instalación eléctrica, pero no derrumbar ni hacer nuevos muros. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, bueno. Pero ahí, Leonardo, también se podría, bueno, depende de cómo asigne el banco a los evaluadores, ¿no? Pero lo que yo ya he hecho es contactar a algún perito evaluador que trabaja con varios bancos, pedirle que me dé su opinión. Sí. Y a veces te cobran la visita nada más, y con eso te puedes ahorrar mucho tiempo, o sea, para saber si pasa o no pasa, o aquí le haces esto y es sencillo. Es correcto. De acuerdo. Sí, sí puede que valga la pena. Si tenemos la duda de si una propiedad será sujeta o no será sujeta, puede que valga la pena contactar a algún perito y pues invitarlo a que conozca la casa, o mandarle fotos incluso. Uh-huh. Muchas veces con fotos es suficiente para que nos dé su opinión, y a lo mejor en lugar de que nos cobre el costo del avalúo, pues podemos darle a lo mejor 500 pesos, 1000 pesos por su opinión, y sí, eso podría ahorrar tiempo y ahorrar dinero también. ¿Y luego se podría pedir al banco que asigne ese evaluador o esa unidad de evaluación? No necesariamente, de hecho no. Los bancos van a asignar a sus peritos de manera aleatoria, con ruleta del padrón de notarios que ellos tienen registrados. Entonces podríamos tener la buena suerte de que sí nos toque ese mismo perito, o que asignen otro. Pero los criterios son los mismos. La verdad que
si ese perito dijo que la casa ya es sujeta, muy probablemente el perito que haga el avalúo realmente va a tener la misma opinión. Lo que pasa es que, mira, tú tienes aquí unos cuantos requisitos genéricos, ¿no? Cada uno de estos tiene más detalles. Pero yo, en mi experiencia y con los colegas de este grupo, hemos ido en el chat que tenemos compartiendo cosas que hemos ido encontrando. Me dice el evaluador que no pasa por esto, por lo otro. Y bueno, te mandé una nota que hicimos ahí, un artículo con detalles que hemos ido compilando, y siguen saliendo otros. El otro día salió uno de que la fachada tenía un trocito así como resanado con cemento, y Infonavit no acepta, tiene que estar toda pintada la fachada. Okay. Entonces, hay muchas de estas cuestiones. Yo les he preguntado a los evaluadores, incluso yo creo que a ti, ¿dónde está la lista no sé, de Banamex? No existe, o sea, está todo en la cabeza del evaluador. Y a veces son criterios que ellos saben que les van a rechazar por esto, entonces por eso te lo dicen. Sí. Pero no hay una lista detallada, ¿no? Que si un baño pasas por un patio, no puede estar, hay una cocina, hay una segunda cocina, ya sabemos que hay que quitarla, miles de cosas, ¿no? Una escalera externa, son muchísimos detalles. Sí, O sea, parece que los bancos solo quieren estas propiedades nuevas, hechas como cut and paste en la periferia, ¿no? Sí, o sea, el criterio es vivienda unifamiliar, bien conservada, en estado funcional, ¿no? Eso es como el criterio. Entonces, a partir de ahí, la interpretación que da el perito de eso es lo que nos va a evaluar o a juzgar en su avalúo. Entonces, bueno, como bien dices, unifamiliar significa que es una sola unidad habitable. Si tenemos más de una cocina, pues ya el perito va a decir, pues esto no es unifamiliar, sino que aquí pueden vivir más de una familia, ya no entraría. Y por la parte funcional, sí, como bien comentabas en el documento que me compartías, que por ejemplo las habitaciones deben de tener su entrada independiente una de la otra. O sea, si es necesario cruzar una habitación para entrar a la siguiente, eso ya lo toman como una característica no funcional. Al igual de si es necesario pasar por un patio para ir al baño, eso también resulta no funcional. Si la cocina no está preparada con la instalación de gas, eso también resulta no funcional. Que digo, hay cosas que pueden resolverse fácil. Por ejemplo, la instalación de gas basta con que estén las tomas hacia la pared, aunque del otro lado no haya nada, pero si se ve la toma en la pared, ya el perito lo va a dar como una instalación completa, ¿no? Los muebles de baño deben de estar instalados completamente. O sea, si falta la taza del baño o si falta el lavabo del baño, eso ya también es no funcional. Si hay puertas o ventanas que den al exterior y que no funcionen, o sea, que no cierren, eso también es impedimento. Y pues, ¿qué más? Creo que ya se mencionó en lo general. Bueno, el material de los techos, de las áreas techadas, sobre todo en habitaciones, cocina y baños, que son las áreas que son áreas habitables. Deben ser de material sólido, de cemento, de losa, de ladrillo, no de materiales ligeros. Y pues, digo, como les decía, cada caso en lo particular se podría revisar, pero el criterio es este, ¿no? Vivienda unifamiliar, bien conservada y totalmente funcional. Muy bien. Oye, Leonardo, en tu experiencia, ¿el porcentaje de casas que no pasan por el crédito es alto o es mediano, es bajo? En mi experiencia es bajo. Es bajo. Yo los créditos que suelo operar más bien son para vivienda nueva, porque digo, tenemos varios desarrollos en preventa y la gente que va escriturando sus preventas, pues obviamente es una vivienda totalmente nueva, unifamiliar, que cumple todos los requisitos. Y las compraventas que hemos hecho también suelen ser de casas que pasan bien sin problema. Más bien hemos tenido dificultades en algunos casos por tema jurídico, porque a veces a lo mejor la casa viene fue adquirida por un matrimonio y el matrimonio ya se separó, y a lo mejor el esposo le dio un poder a la mujer para que ella vendiera,
pero el notario no certifica ese poder y hay que citar al cónyuge para que también firme y no quiere ir, ese tipo de cosas, ¿no? O que estamos en proceso sucesorio y que todavía no se ha llegado a la etapa correcta, o que, no sé, la sucesión testamentaria, justo ahorita tenemos un caso donde la sucesión inicialmente, no, perdón, la escritura original la hizo un notario que ya falleció. Entonces esa casa cayó en, en este en proceso de sucesorio, y el notario que está llevando ahorita la sucesión testamentaria se está topando con que no puede recuperar documentos que estaban en la notaría del notario que ya falleció. Ese tipo de cosas es más común que sean impedimento al tema constructivo. Bueno, aunque bueno, por ejemplo con Pablo, pues sí hemos tenido ese problema, pero bueno, tiene que ver también con que Pablo busca oportunidades de inmuebles a buen precio, y pues bueno, es común que inmuebles a buen precio pues tengan algún detalle que justo obliga a los dueños actuales a dar una mejor oferta. Es cuestión de buscar la solución. En cualquier caso, nosotros veríamos qué requisito falta por cumplir. Si es posible cumplirlo en el corto plazo, pues armamos la estrategia para pues dejar todos los requisitos al punto y que sí podamos darle avance a la operación. Perfecto. Mira, Leonardo, si pasamos ya a lo de al tema de las comprobación de ingresos, que también me interesa mucho, Sí, claro. y ya después ahí vamos resumiendo las preguntas que tenemos. Perfecto. Pero Bien, sí, mira. eso da para... Digo, solo lo de la vivienda da para otro webinar, ya nos ha pasado Claro. más veces. O sea, Claro, hacer claro. uno solo para qué viviendas pasan, qué no, tal. Y otro sería el de los ingresos, por ejemplo, ¿no? Sí, Sí, así es. Bueno, vamos para allá. El perfil básico de un cliente incluye 4 requisitos principales. El primero es la edad. La edad mínima es de 20 años con un obligado solidario, la edad máxima es de 72 y la edad más plazo máxima es de 84, que aquí no se corresponden los bancos, o sea, no es un mismo banco el que da estos 3 requisitos, sino que el banco que menos edad a los 20, el banco que más a los 72 y la edad más plazo máxima es 84. En este caso, el banco que permite acreditar a los 72 tiene una edad más plazo de 76. O sea que alguien de 72 años solo puede obtener un crédito a 4 años. Y la edad más plazo de 84 tiene una máxima de 69. Entonces, alguien de 69 puede obtener un crédito a un plazo de hasta 15 años. Y bueno, nos vamos ahora sí a comprobación de ingresos. En cualquier esquema de comprobación de ingresos va a ser indispensable que se cumplan esos 3 requisitos. Que los ingresos estén reflejados en un estado de cuenta bancario. En segundo, que la persona esté dada de alta en el SAT bajo cualquier esquema. Y que la actividad profesional se tenga desde hace al menos 2 años. En este caso puede haber excepciones. Por ejemplo, si hubo un cambio de actividad, puede ser que nos acepten el cambio ya desde los 6 meses. Y en cualquier caso, 1 año de haber cambiado actividad puede hacer que pase, o incluso 1 año de haberse dado de alta. Si todos los demás requisitos están cubiertos de manera muy sólida, nos pueden autorizar una excepción. Si hay, si los demás requisitos están cubiertos como apenas de panzazo, van a ser más estrictos con este y con los demás. La verdad que el análisis de riesgo de los bancos siempre es a criterio de un comité. Entonces, pueden excepcionarnos alguno de los requisitos si los demás están fuertes. Y bueno, al final se trata de evaluar como la foto completa. El cálculo de ingresos podemos hacerlo a través de 3 mecanismos. El primero es como asalariado. Como asalariado se le va a considerar al cliente el 100% del monto que aparezca en recibos de nómina timbrados, y los bonos y comisiones se van a considerar presentando 3 meses de recibos acompañados de los estados de cuenta. Y si los bonos o comisiones no son mensuales, vamos a necesitar presentar 3 eventos. Es decir, si son bimestrales, por ejemplo, necesitamos presentar 6 meses de los recibos acompañados de los estados de cuenta. Si son trimestrales, de manera, pues igualmente 3 eventos. Y en caso de que sean semestrales, nos van a pedir 2 eventos, o sea, 12 meses de comprobantes que alcancen a evidenciar 2
recibos de esos bonos o comisiones o como lo llame la empresa. Cuando son bonos o beneficios anuales, esos ya no entrarían. Por ejemplo, los aguinaldos o la recepción del fondo de ahorro ya no entraría como un ingreso comprobable, y esos pues tendríamos que dejarlos fuera del cálculo de capacidad de endeudamiento. Y bueno, algunos bancos parten de su cálculo de endeudamiento del ingreso bruto y otros bancos parten del ingreso neto. Nosotros ya sabemos cuáles parten del bruto, cuáles parten del neto. El porcentaje pues suele ser diferente. Los bancos que parten del monto neto nos van a permitir un endeudamiento más alto de hasta el 60 o 65%, y quienes parten del bruto nos van a permitir endeudamientos de entre el 40 y el 50, máximo 55 cuando tenemos un muy buen nivel de riesgo. Pero bueno, como asalariados, la gran ventaja es que siempre les van a tomar el 100% de lo que ellos demuestren como ingreso, sin ningún tipo de deducción, como sí lo tienen los otros dos esquemas de comprobación que en un momento vamos a revisar. Bien, de sin observaciones pasamos al siguiente, que es como persona física. Como persona física, el ingreso se calcula a partir del promedio de los depósitos de los últimos 6 meses en cuentas bancarias personales. Este promedio se multiplica por un factor de utilidad relacionado con su actividad ante el SAT. Aquí les pongo, por dar un ejemplo, algunas actividades y el porcentaje. Por ejemplo, si hablamos de comercio, este factor es el 30%. Es decir, que si esta persona tiene 100,000 pesos de depósitos mensuales en sus cuentas, ojo aquí, las cuentas deben venir de terceros. No nos van a aceptar traspasos entre cuentas propias, y salvo la actividad, podrían tampoco aceptarnos depósitos en efectivo. Hay algunas actividades que nosotros sí podemos justificar un depósito en efectivo, por ejemplo el comercio es una de ellas, o el arrendamiento también podría ser una de ellas. Si fuera así, sí podrían sumarnos el ingreso en efectivo. Pero si estamos pasando entre cuentas propias, hay quienes me preguntan, oye, ¿y qué tal si nada más me dicen, yo tengo cuenta en Santander y en Banorte, y vamos a presentar Santander, pues entonces yo le mando de Banorte a Santander y luego lo saco y luego lo vuelvo a depositar en Banorte y lo vuelvo a mandar así, ¿no? Y digo, la cuenta de Banorte y de Santander es de él mismo o de una parte relacionada, o sea, de una parte de una empresa que esté a su nombre, pues eso no entraría obviamente como ingreso, ¿no? Debe venir como resultado de su actividad profesional. Bueno, volviendo al ejemplo, una persona que está dada de alta como comercio y tiene 100,000 pesos de ingreso al mes, el banco le va a calcular un ingreso personal de 30,000 pesos, es decir, el 30% de los 100,000 que aparecen en sus estados de cuenta. Y pues listo, ese sería el cálculo de ingresos en personas físicas. Esto es derivado de que cada actividad profesional pues tiene un cierto porcentaje de costos fijos y de costos variables, y el banco dice, pues si es comerciante, no todo lo que ingresa es utilidad, porque de ahí tiene que pagar pues insumos, tiene que pagar producto, tiene que pagar almacenaje, transporte, etcétera. Entonces solo el 30%, que a mí inclusive se me hace bastante generoso, exacto, sí. Porque los márgenes en comercio no son tan amplios y aparte los costos son altos, entonces es amplio, ¿no? En servicios empresariales y personales, 70-80%. El arrendamiento es en el que estamos muchos o queremos entrar, entonces 80%. Sí, arrendamiento se considera el 80%, entonces está bastante bien. Aquí en agropecuario yo me equivoqué, la verdad, esta tabla yo la tengo en un formato de perfil que usamos para pues determinar la capacidad de endeudamiento de los clientes. Hay un banco, particularmente que es Banorte, que nos va a tomar el 60% de los promedios de los depósitos, y él no se va a fijar con qué actividades estamos dados de alta. Entonces, cuando una actividad nos da menos del 60%, de hecho agropecuario es de las más bajas, está sobre el 15 o el 20%. Entonces yo las pongo con el 60, asumiendo que vamos a meterlo por Banorte, y que pues ese es el banco que nos va a permitir una mayor capacidad de ingreso.
Y bueno, el siguiente requisito es que la antigüedad mínima sea de 2 años en el SAT y en esa actividad al menos 6 meses. Muy bien. ¿Ok? Bien. El siguiente esquema es como dueño de negocio. Si bien el crédito va a salir en cualquier caso a nombre de la persona física, nosotros podemos comprobar ingresos con los estados de cuenta personales o con los estados de cuenta de una empresa de la cual seamos socios. Este es el segundo caso, con documentos de la empresa, y el cálculo es el promedio de los últimos 6 meses de estados de cuenta bancarios de la empresa, multiplicado por un factor de actividad ante el SAT, similar al que vimos hace un momento, y luego esto se va a multiplicar por el porcentaje de acciones que tenga el cliente de esta empresa. Entonces, si hablamos de una empresa de comercio que recibe 1,000,000 de pesos al mes, y de la cual es socio al 50%, entonces va a tener un ingreso de 300,000 pesos por el 50%, serían 150,000 pesos, y esa sería la base a partir de la cual se calcula el endeudamiento. Y es necesario que la empresa esté constituida al menos desde hace 2 años y que su porcentaje de acciones sea de al menos el 25%, y hay algunos bancos que piden que al menos sea socio del 51%, o sea, obligan a que se trate de un socio mayoritario. Otros con el 25% sería suficiente y podemos excepcionarlo si hubiera casos que estén un poquito menos, al 20, al 15%, dependiendo de la empresa que se trate, pueden hacernos alguna excepción. Pero, por ejemplo, si hablamos de socios que están al 2%, al 5%, eso sí difícilmente nos los van a aceptar como comprobación de ingresos a través de empresa. Más bien nos van a pedir que estemos depositando los ingresos en una cuenta personal y que entonces podamos presentar los comprobantes a través de las cuentas personales. Esta modalidad yo no lo conocía. Entonces, es independiente, estos depósitos son a la empresa. O sea, Sí. tú no tienes que demostrar que esos ingresos te los han hecho a ti fiscalmente, sino que Es correcto. son ingresos de la empresa. Ah, perfecto. Sí, son ingresos de la empresa. Vamos a entregar los estados de cuenta de la empresa, la declaración de impuestos de la empresa, el acta constitutiva de la empresa, en donde aparezcas como socio, con que tu porcentaje de acciones, con la actividad, etcétera, y a partir de ahí se calcula. Oye, Leonardo, perdón, ¿y qué tasas se maneja en este tipo de créditos? Son exactamente las mismas condiciones del producto. Lo único que cambiaría es cómo nos van a calcular nuestra capacidad de pago. O sea, cómo estamos comprobando nuestros ingresos es a través de alguno de estos 3 mecanismos. Pero el producto tiene exactamente las mismas condiciones en cualquiera de los 3 casos. Lo que sí cambia, por ejemplo, es que Scotiabank tiene el aforo del 95% como máximo en asalariados, y si hablamos de persona física o a través de empresa, el aforo máximo va a ser siempre del 90%, parejo en todos los bancos. Es la única diferencia. Por lo demás, no hay ningún cambio. Porque es un crédito personal para la persona, ¿no? Independientemente de que estés apoyándote los ingresos de la empresa, pero Es correcto. El deudor eres tú como persona. El deudor es el individuo, es correcto. Muy bien. No, pues esto abre más posibilidades, sí. Así es. Oye, tengo una pregunta, a lo mejor es un poquito, a lo mejor no sé si me salgo un poco del tema, pero si tú tienes un crédito, por decir un número, de 2 millones, ¿puedes dividirlo en 2 créditos de 1,000,000? Sí, nada más que si tú ya tienes un crédito de 2 millones, tú tienes una propiedad que está grabada. ¿Cómo harías para dividirlo en 2? Porque acuérdate que no podemos tener más de un gravamen en la misma propiedad. Entonces, pues Sí, creo que necesitaríamos en tener México, 2 propiedades para poder tener 2 créditos. en México no se puede, pero en otros países, en Estados Unidos, sí hay segundas hipotecas sobre la misma casa, ¿no? Entonces, en caso de liquidación, la primera hipoteca tiene preferencia y si queda dinero se liquida la segunda. Bueno, más bien a lo que me refería, a lo mejor no me debí explicar muy bien, pero lo que me refería es un crédito autorizado. O sea, todavía no has comprado la propiedad, quieres comprar, pero si en vez de, dices, oye, en vez de comprar una propiedad de 2 millones, pues mejor compraría 2 propiedades de 1,000,000. A eso me refería. Sí, da exactamente lo mismo. La capacidad de endeudamiento va a depender de las mensualidades que tú vas a pagar. Entonces, al banco le da igual si vas a pagar una sola mensualidad de 20,000 o 2 mensualidades de 10,000. Tu endeudamiento se va a utilizar igual en los 2 casos.
Ok, perfecto. Bien. Avanzamos entonces y justamente el siguiente criterio es el endeudamiento. A partir de saber cuál es el ingreso que el banco considera, cada banco va a tener un porcentaje de endeudamiento máximo sobre ingreso que en promedio lo más común es que sea del 50%. Ha venido subiendo. Hace unos años era 30, 35, luego 40 y pues la misma competencia ha ido subiendo este número. Ahorita estamos sobre el 50 de ingresos, ya sean netos o brutos, dependiendo del banco. Este 50% quiere decir que a la persona a la que le salieron ingresos de 30,000 pesos, por ejemplo, el que gana 100 y se dedica al comercio, puede pagar hasta 15,000 pesos a compromisos de todos sus créditos, incluyendo nuestra hipoteca, que le vamos a tramitar la nueva, si ya tuviera otras hipotecas, créditos bancarios, de auto, nóminas, etcétera. Y las tarjetas de crédito también entran aquí. En caso de que, si ponemos el ejemplo, esta persona que tiene una capacidad de endeudamiento de 15,000 pesos y quiere sacar una hipoteca que va a implicar una mensualidad de 10,000, entonces nosotros tenemos que asegurarnos que todos sus demás créditos no le impliquen un compromiso por más de 5,000 pesos, porque si los tiene, pues no le van a autorizar el monto, sino que estaríamos con un monto menor, y en ese caso sería necesario primero liberar el endeudamiento actual o buscar comprobar un ingreso adicional para que la cuenta del nuevo crédito sí nos dé. En tarjetas de crédito, ¿qué endeudamiento nos va a implicar una tarjeta de crédito? Va a ser una décima parte del saldo total o el pago mínimo, lo que sea más. Entonces, en el reporte de buró de crédito aparece una columna que es el pago mínimo y aparece una columna donde viene el saldo total. Si, por ejemplo, vemos una tarjeta que tiene un saldo de 50,000 pesos y un pago mínimo de 3,000, nosotros consideramos que le genera un endeudamiento de 5,000 pesos, es decir, el 10% del saldo de 50,000 pesos. Si esta misma tarjeta tuviera un saldo de 20,000 pesos y un pago mínimo de 3,000, tomamos un endeudamiento de 3,000 y eso pues lo sumaríamos. Si nuestro cliente no tuviera ningún otro crédito, solamente una tarjeta de crédito por 8,000 pesos, por 80,000 pesos de saldo, le diríamos, mira, tú tienes que pagar 30,000 pesos a esa tarjeta para que entonces solo te quedes con 5,000 pesos de compromisos de endeudamiento y tengas libres los 10,000 pesos de pago mensual que te va a implicar tu nueva hipoteca. Y entonces en ese momento ingresamos y sabemos que el banco va a autorizar el monto completo del crédito. El banco solo mira el reporte de crédito en un momento, digamos, no le da igual cómo estabas hace un mes o hace 2 meses. O sea, habría que esperar a que se actualice el buró y ya no hay problema, no miran el histórico, digamos, en ese sentido. Así es, no miran el histórico en cuanto a monto de endeudamiento. Lo que sí se va a ver en el histórico es el comportamiento de pago. Sí. ¿Verdad? Ahí pues ustedes ya bien saben. De todos modos, ahorita vamos a ver un reporte completo y pues ahí vemos un poquito más los números finos. Muy bien. El rango de endeudamiento puede ir hasta el 65%. El banco que más nos permite endeudamiento es el 65%, que es Afirme sobre ingresos netos, y el banco que menos es el 30%, que es Santander para crédito de construcción. Entonces no siempre es el 50%, pero bueno, si ustedes quieren utilizar el 50% como base para sus cálculos, lo pueden hacer y les va a dar una aproximación bastante buena. De acuerdo. Ok. Seguimos entonces. ¿Cómo mejorar la capacidad de endeudamiento? En principio, pues es reducir las deudas de corto plazo. Lo más obvio son las tarjetas de crédito o créditos que ya les falte un plazo corto y que pues esté dentro de las posibilidades de liquidar. Por ejemplo, un crédito de auto al que le faltan 6 mensualidades para liquidar, pues la recomendación también sería adelanta esas 6 mensualidades y libérate del compromiso. Y la otra posibilidad es sumar ingresos adicionales a través de un coacreditado o un deudor solidario. La diferencia entre uno y otro, o sea, en ambos casos va a entrar una persona extra a presentar sus ingresos y entonces la suma de los ingresos de los dos nos incrementa la capacidad de pago, ¿no? El coacreditado va a ser copropietario de la garantía junto con el titular, o sea, la propiedad que se grave va a ser propiedad de los dos.
Y en el deudor solidario, no, ahí solamente hay un propietario y la otra persona entraría como un aval que suma ingresos, pero que no es propietario de la garantía. Pues se puede elegir en todos los bancos y en todos los productos si ingresamos una figura extra como uno o como el otro. Y este deudor solidario aparece en la hipoteca. Aparece en la hipoteca, sí, y la deuda le va a aparecer también en su buró de crédito. Sí. Y una de las preguntas era si se podía coacreditar con esposos o con familiares. Hay bancos que solo nos permiten coacreditar esposos, hay otros bancos que nos permiten coacreditar solo familiares directos, es decir, esposos, padres e hijos y hermanos. Algunos bancos nos piden que si son hermanos, sean solteros los dos o que firmen también los cónyuges. Y hay otros que nos permiten coacreditar parejas aunque no estén casadas, aunque sean del mismo sexo, aunque tengan o no tengan hijos en común. Y hay otros que sí permiten ir por cualquier persona. Los menos, como dos, pero que sí pueden coacreditarte con tu socio, con tu amigo, con quien sea. ¿La condición es que los dos estén bien en buró? Los dos deben de cumplir los 4 criterios que vimos hace un momento, ¿sí? Edad, comprobación de ingreso, endeudamiento y el siguiente que es justamente el historial de crédito. Perfecto. Sí. El historial de crédito se cumple teniendo al menos 6 meses de buen historial, es decir, mínimo 6 meses de historial y que los últimos 6 meses sean buenos, o sea, que en los últimos 6 no tengamos un MOB arriba del 3. Si ya hay un 4 en los últimos 6, eso puede ser ya motivo de que nos rechacen en ese momento. Necesitaríamos tener un tiempo de espera para que ese 4 quede fuera de los últimos 6 meses y entonces ya pasaría como bueno el perfil de crédito. Es necesario estar al corriente en todos los créditos actuales. Aquí, por ejemplo, un atraso de telefonía celular o un atraso con el pago de la luz, aunque sea de 200 pesos, si aparece vigente, es impedimento para la autorización en ese momento. Algunos bancos nos permiten presentar inmediatamente comprobante de pago y sin necesidad de esperar a que el reporte se actualice, ya podrían darnos la autorización. Y finalmente, el no haber negociado quitas. Las quitas son un descuento sobre un adeudo atrasado y esa quita va a aparecer por lo menos durante 7 años en el reporte o puede ser que siga apareciendo durante más si la institución la sigue reportando cada mes. Cuando se tiene una quita, la recomendación es acercarse de nuevo a la institución, liquidar la deuda total sin descuento y una vez liquidada esa quita, ya podría ser, dependiendo del monto y de hace cuánto tiempo haya ocurrido, puede ser que incluso inmediatamente ya se haga acreditable nuestro cliente. Leonardo, ahí tenemos varios casos en el grupo sí. que han tenido retrasos, ya las empresas a las que ha pasado la deuda les han ofrecido una quita. Y yo, bueno, siempre les digo que chequen qué monto es, porque si la diferencia no es muy grande, conviene liquidar por el monto original. Pero, por ejemplo, si ya se acordó una quita, ¿tú puedes ir con el banco y pagar después la diferencia o ya no? Sí se puede. Pero aparecería en buró, habría que pedir a buró que lo quite. El banco o la institución que reportó esa deuda o esa quita es quien le reporta a buró de crédito que hubo una actualización y buró pues lo sube a su sistema. O sea, la aclaración no se haría con buró, sino con la institución con la que se tenía la deuda originalmente y sí se puede volver a la institución y pagar la diferencia y que cambien el estado de esa liquidación. Ajá, ¿y los 7 años que hay que esperar son desde que se pagó la quita o desde que se generó la deuda, digamos, desde que se dejó de pagar? Desde que el crédito queda cerrado, por decir así, desde que no hay un nuevo reporte de la institución financiera. Digamos que esos 7 años son la memoria que tiene buró de crédito de créditos que ya fueron cerrados. Entonces, un crédito que se da por cerrado va a seguir visible en el buró de crédito hasta 7 años. De hecho, justo la siguiente lámina, ahorita me regreso a la anterior porque hay un par de puntos, pero bueno, esta es como la memoria que tiene buró de crédito de deudas cerradas, liquidadas, ¿no? Si fueran menores a los 140 pesos o 25 UDI, se eliminan después de un año.
menores a los 2.850 pesos o 500 UDIs se eliminan en 2 años, Sí, son menores cantidades a muy los pequeñas. 5.700 o 1.000 UDIs en 4 años, y hasta 2.2 millones o 400.000 UDIs después de 6 años, siempre y cuando el crédito no se encuentre en proceso judicial o no se haya cometido un fraude. Y si se hizo un pago de una cuenta con descuento, la información aún permanece. Podría o podría no, pero ha pasado que sí sigue apareciendo incluso después de los 7 años. Entonces, bueno, De acuerdo. regresamos aquí es aclarar que el buró no es una lista negra, sino que todo lo bueno y lo malo va a aparecer porque es un reporte que extiende una empresa privada que recibe la información de las instituciones de crédito, y la información que la institución de crédito le manda a buró lo único que hace es consolidar y subir a base de datos, y esa base de datos puede ser presentada a través de un reporte a quien la solicite, ya sea el propio usuario, el propio individuo o una institución que por autorización del individuo le permita ver su comportamiento. Y bueno, aquí les quería compartir el ejemplo de un reporte real. Vamos a ver cuál tenemos ahorita reciente. Que sea de persona física. Este puede ser. Tenemos, bueno, muchas gracias, Leonardo. Hemos recibido bastantes preguntas Sí. por el chat, pero bueno, yo creo que vamos a tener que tener otra sesión con Leonardo. Sí, Vamos a- digo, de no, todos modos estamos estamos ya por terminar. Esto es el último punto de la presentación y pasaríamos luego a las demás preguntas que tuvieran. A ver si no tarda ahí en abrir. Y Leonel, si Ok. tienes algunas preguntas así calientes, también piensa. Sí, bueno, no sé si ya estén familiarizados con el reporte de buró de crédito. Si no, lo vamos a ver rápido, y si quieren que entremos en detalle, con mucho gusto, ¿no? Esta primera parte es un resumen en donde vamos a verificar que todo el estatus que es este del lado derecho estén siempre en paloma. Eso quiere decir que el estatus actual es al corriente o liquidado. Estos son los 3 estatus posibles: al corriente, con atraso de 1 a 89 y atraso más de 89. Si tenemos una admiración, el crédito puede avanzar de inmediato liquidando. Inmediatamente a liquidar pasaría. Si tenemos un atraso de más de 90, habría que liquidarlo y habría que tener un tiempo de espera de 6 meses para que nos hagamos acreditables, o pues una carta en donde digamos que es un proceso de aclaración por un cargo no procedente y que pues estaba en juicio y ya se resolvió, etcétera, ¿no? Un argumento que el banco nos pueda comprar la idea de que pues no fue un atraso real, ¿no? Esos son los famosos MOP, en donde el número va a significar un plazo de atraso en el pago. El banco va a buscar que siempre veamos puros unos, o sea que todas las tablitas de este lado estén de color blanco. Si tenemos amarillos, pues es un atraso de Este, por corto ejemplo, plazo. tiene unos rojos ahí, ¿no? Este tiene rojos, y este es súper grave, porque de hecho es en una hipoteca, es en su hipoteca de Infonavit. Entonces aquí en Infonavit, con un crédito de 577, se atrasó durante más de un año. Entonces 99999, en marzo de 2018 se puso al corriente, y bueno, pues a partir de ahí hemos recomendado, y él se ha mantenido muy pendiente de conservar su buen historial, porque en enero, febrero de 2020 él pretende tramitar un crédito de adquisición. Entonces, pues bueno, si se ha mantenido con este buen comportamiento, digo, a la fecha sí, porque tenemos este reporte se consultó en agosto de 2019, y pues vemos que Y ahí, Leonardo, se como solo caben 3 años ahí en esa cuadrito, solo estarían mirando los últimos 3 años. Sí, aunque aquí es donde la memoria puede ser más larga. Sí podría ser que aparecieran aquí hasta 6. Okay. Hasta 6. Si este atraso, por ejemplo, es probable que se siga viendo todavía 2019. Sí, no, de hecho sí, qué buena observación. 2019 ya no aparece aquí, pero
Pues bueno, habría que ver, por ejemplo, si el siguiente año sigue siendo visible. Si se fijan aquí, por ejemplo, este crédito, que es tarjeta de crédito, viene desde antes de 2018. Sin embargo, todo 2017 ya está en blanco, ya está borrado. Y aquí tenemos 2016 y en 2016 todavía aparece, pero hacia atrás, de noviembre de 2016, no aparece. Y eso tiene que ver con que tal vez el pago es de 6,000. Digo, no sé, esto la información que les compartí acá, yo la saqué de un artículo que publicó directamente Buró de Crédito. Esto. Pero bueno, ahora sí que ya hecho, como sí, ellos está muy lo interesante. presenten. En el grupo estamos buscando, tenemos un miembro del grupo que otorga créditos automotriz y sabe bastante de buró, pero él está buscando a alguien dentro del buró que nos pueda dar una plática, porque sí sería muy interesante ver cómo funciona. Igual y podríamos conseguir a alguien. Yo tengo una persona, me apoyo pues en algunas ocasiones con un gestor que nos apoya a limpiar malos historiales si se debieron a algún, por ejemplo, un cobro improcedente o alguna empresa que ya no existe actualmente. Él puede meter una demanda ante Conducef y si se la dan aprobatoria, es un proceso que tarda más o menos de 1 a 2 meses y Conducef puede solicitar directamente a Buró que elimine ese mal historial y bueno, es una manera que nos ha ayudado a llevar adelante casos que por tema de buró no hubieran avanzado de otra forma. Muy bien. Y bueno, pues de mi parte, con eso, bueno, simplemente recordarles que todo el mes de noviembre y hasta mediados de diciembre o finales en algunos bancos, todos los productos hipotecarios van con 0% de comisión por apertura, avalúo gratis, hay tasas preferentes en algunos bancos y hay financiamiento de gastos de escrituración o bonos hasta por el 25% de los costos de escrituración en algunos bancos. Y bueno, pues las vigencias de cada banco son diferentes, pero bueno, pues es un excelente momento para solicitar la autorización de un crédito que les digo que puede disponerse hasta mayo del año que entra si lo requirieran, ¿no? Sí, está fantástico. De hecho, nos han hecho un par de preguntas sobre esto del Buen Fin. Bueno, pues muchísimas gracias, Leonardo. Voy a revisar rápido las preguntas porque la mayoría ya se han contestado. Sí. Como Leonel no ha participado, Leonel, que es casi tocayo tuyo, está ahí, está buscando su tercer crédito. Entonces, bueno, para empezar, ahí tienes 1 mes y medio de promociones, Leonel. Sí, totalmente. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Leonel? Buenos días. Muchas gracias por la información. Igual como comenta Pablo, ya ahorita ya tengo 2 créditos hipotecarios. Estoy buscando un tercero. Ahorita a lo mejor sería incrementar mi capacidad de pago reportando ya como arrendamiento. Estoy rentando una propiedad y la cual es mi casa. Entonces, bueno, aquí una preguntota, Leonardo, y me pasó en... Adelante, Leonardo, quité tu presentación para que se vea los que vamos a hablar. Perfecto, de acuerdo. A ver, perdón, Leonel, te escuchaba. Se cortó. Sí, creo que a lo mejor... Leonel, perdimos tu voz. Tiene el micrófono abierto, pero no se escucha. Sí, lo tiene. Se desconectó. Voy a ir revisando las preguntas. Sí, ya, ahora sí. Adelante. Leonel, ya te escuchamos. Perfecto. Sí, perfecto, Leonardo. Sí, mira, trabajando con mi actual broker hipotecario, ¿qué tan conveniente es tener tarjetas de crédito que aunque yo no las esté usando, pero las tengo activas, qué tanto me pueden afectar en mi capacidad de endeudamiento? Mi actual broker me comentaba que aunque yo tuviera una tarjeta de crédito con un saldo de 100,000 pesos, pero la tengo en ceros, eso me podía afectar a un 7%, me había comentado. Ahorita tú dijiste algo de un 10% o la décima parte. ¿Qué tanto puede afectar el tener tarjetas de crédito que a lo mejor la gente pensamos que nos puede ayudar para tener historial crediticio? Pero digo, yo las tengo en ceros, no sé eso qué tanto afecta, te ayuda. En mi experiencia no afectan, al contrario, te ayudan si las tienes usadas a un porcentaje bajo de su límite máximo. O sea, si tú tienes una tarjeta autorizada por 100,000 pesos y le debes 3,000, 5,000, 10,000 pesos, ayuda porque te sube el score y no incrementa tu endeudamiento. El endeudamiento se incrementa solo
si tú tienes utilizado un porcentaje alto del monto autorizado. Entonces, en mi opinión, sí es bueno que las tengas, que las pagues puntuales y que no utilices un porcentaje alto de su límite autorizado. Ok, lo digo porque esta persona me decía que si a lo mejor tengo la tarjeta de crédito de 100,000 pesos, pero no la uso, el banco va a tomar como si yo estuviera utilizando mínimo el 7%, que serían 7,000 pesos de 100,000. Entonces, si el mejor mínimo úsala, aunque sea por 100 pesos, Ajá. y tu capacidad de endeudamiento sería menor a que tomara el Claro. mínimo, que sería el 7%. Ok. ¿Hace sentido? No, la verdad no tenía yo conocimiento de eso. Si fuera el caso, pues se tomarían el 7% de 100,000, o sea, 7,000 como deuda y un endeudamiento de 700, si fuera ese el caso. Y ya si dices, si le debes 100 pesos, pues entonces te van a tomar 10 pesos de endeudamiento, que está todavía mejor. Pero en mi opinión es preferible que sí tengas la tarjeta a que no tengas la tarjeta, siempre y cuando la tengas pagada puntual. Ok, perfecto. ¿Sí? Muchas gracias, León. Mira, tengo otra de las preguntas que estaban por ahí que no se han... es respecto al número de hipotecas que uno puede tener. Sí. Sabemos que, bueno, está en función de la capacidad de crédito, Sí. pero los bancos sí tienen un límite de que no puedas tener más de dos hipotecas con un solo banco, o si ya una persona tiene... Me hablaron una vez de alguien que tenía 10 hipotecas. Okay. ¿Hay algún límite en cuanto al número? No hay un límite en cuanto al número. La restricción la va a marcar la capacidad de endeudamiento sobre ingreso. Entonces, mientras sigas teniendo capacidad para pagar la nueva hipoteca y la nueva hipoteca y la nueva hipoteca, no hay un límite. Lo que sí cambia es que algunos bancos nos van a reducir el aforo cuando ya tuvimos una hipoteca anticipada. O sea, la primera hipoteca nos aforan al 90%, y la segunda, tercera, cuarta, quinta nos van a dar un aforo hasta el 80%, algunos. Y hay otros que dan exactamente las mismas condiciones si es la primera o la quinta hipoteca. ¿Y en cuanto al límite dentro del mismo banco? No lo hay. Si es una persona que sigue siendo solvente, o sea, si a lo mejor ya tiene comprometidos 100,000 pesos de sus ingresos en 5 hipotecas de 20,000 cada una, pero si es una persona que gana 500,000 pesos al mes, pues todavía tiene 150,000 pesos más de capacidad de endeudamiento. Entonces, ¿Y las 5 pueden ser en el mismo banco? Pueden ser en el mismo o pueden ser en bancos diferentes. En mi experiencia no hay ninguna restricción en ese sentido. De acuerdo, muy bien. Adelante, colegas, vamos buscando las preguntas que tenemos. Sí. Yo veía aquí entre las dudas, que tampoco se ha mencionado, es si los Airbnb se pueden tomar como ingresos. La respuesta es sí. Van a entrar como parte de los ingresos promedio en estado de cuenta. Lo que sí es muy importante es que aparezca en el estado de cuenta que le presentemos al banco, y que la actividad profesional que tengamos, al menos en parte, sea arrendamiento, que esto es algo que no se mencionó tampoco. Si tenemos varias actividades en nuestra constancia fiscal, podemos tomar a criterio la que nos vaya a dar mayor capacidad de ingreso. Por ejemplo, si estamos dados de alta como comerciantes, como socios accionistas y como arrendadores, podemos tomar la de socio accionista, porque la de socio accionista como persona física nos da ingresos al 100%. O sea, asume el banco que estamos recibiendo dividendos, que ya pagaron impuestos, y entonces los depósitos en estado de cuenta ya se considerarían al 100% ingreso. Entonces, muy bien. Por eso... Sí, si tenemos varias, aunque sean con un porcentaje bajo, podemos tomar el 100% de ingresos sobre la actividad que nos convenga más. La de arrendamiento es el caso, entonces, aunque en este caso podríamos tomar al 80% los depósitos que aparecieran en el estado de cuenta. Así es. De acuerdo. Muy bien. Bueno, de las preguntas del público, José Antonio Sandoval preguntaba que cómo es el caso para comprar en preventa. Realmente es cuando ya se va a escriturar, ¿no? Me imagino. Esa es la hipoteca. Sí, la compra en preventa depende de lo más común acá en Guadalajara. Bueno, hay dos maneras. Una es, das un porcentaje de apartado del 15, 20, 30% y todo el resto contra entrega. Si fuera ese el caso, pues el apartado lo das de recursos propios,
y el crédito lo estarías obteniendo contra entrega, escriturando, y a lo mejor si diste el 30% de apartado, sacas tu crédito al 70% cuando el departamento está completamente terminado, y es un crédito de adquisición tradicional normalito, sin ninguna cosa diferente. Ahí lo que sí me he encontrado es que hay veces que el banco llega y lo avalúa más bajo de lo que del precio, digamos, que tú habías negociado, ¿no? Puede haber problemas El problema de los avalúos bajos pasa en cualquier momento y en cualquier tipo de adquisición. No está relacionado con que sea preventa. Ahora, cuando son preventas, tenemos la ventaja de que si tú adquiriste tu preventa hace un año y te están entregando este año, pues ya debiste haber tenido una plusvalía y la escritura pues va a salir al costo original. Entonces, pues yo creo que difícilmente debería haber un problema con el avalúo si compraste en preventa. Muy bien. Así sería muy mala suerte. Sí, el otro esquema es cuando la desarrolladora pide que el crédito esté, que el precio del inmueble esté totalmente liquidado para que te escrituren. En ese caso hay otro mecanismo que es el crédito de preventa, que también podríamos entrar a detalle en otra presentación, pero bueno, pues vamos a dar de alta a la desarrolladora y al proyecto antes de la autorización del crédito, y el crédito va a estar entregando recursos sobre avance de obra directamente al constructor a cargo de las mensualidades del cliente. Es un esquema un poquito complejo que la verdad se utiliza poco, aunque sí hay algunos desarrolladores que lo ofrecen. Si fuera el caso de que quisieran adquirir con crédito de preventa, podemos hacer un acercamiento directo. Necesitaríamos pues solicitar documentación del desarrollador y lo podemos llevar a cabo. De acuerdo. Mira, ya estamos llegando al final del tiempo. Yo creo que merece la pena que nos quedemos como 10 minutos, ¿no? Manuel. Sí, porque también... además empezamos un poquito más tarde. Sí, Sí, no, yo dispongo del tiempo que ustedes requieran. Sin ningún Tenemos problema. a Sergio Chávez, que es un colega nuestro del Grupo Oro dentro de Mastermind MEX. Quiere hacer una pregunta. Le vamos a abrir él está en la Ciudad de México. Sergio, ¿nos escuchas? Sí, hola, ¿cómo estás, Pablo? Emanuel. Buenos días, gusto escucharte. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenos días. Una pregunta. Si, por ejemplo, si tengo dos actividades en el estado, ¿sí? Yo tengo dos como persona con actividades empresariales y como arrendador, ¿sí? Uh-huh. Entonces, hay por ahí puede haber una diferencia. Uh-huh. Si yo, o sea, el de arrendador creo que es el que toma más, ¿no? ¿Sí? Pero entonces mis ingresos en mi estado de cuenta están diferenciados por lo que es lo que recibo de arrendamiento y lo que recibo con mi actividad profesional. En ese sentido, tú dices, se tomaría la actividad que más aforo puede ser susceptible, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿cómo? O sea, ¿todo el ingreso de las dos actividades se tomaría como arrendamiento? O sea, si es justificable, sí. Si, por ejemplo, te está depositando una empresa que no tiene nada que ver con una propiedad arrendada, pues ahí no podríamos justificar que es de arrendamiento. Sin embargo, la actividad profesional, como servicios empresariales o servicios personales, también tiene un porcentaje alto. Incluso podría ser hasta más que el arrendamiento. Podrían irse hasta el 90% en servicios personales, o servicios empresariales al 80%, igual que el arrendamiento. Entonces, si fuera tu caso, podríamos declarar como arrendamiento una parte y como servicios personales la otra parte, y de todos modos tú estarías comprobando ingresos al 80% de tus depósitos. Si no fuera el caso, entonces sería la parte de arrendamiento me la tomarían al 80% y la parte de los servicios, de los ingresos por comercio nada más al 30%, y de ahí se determinaría mi capacidad de pago. Sí. Ok. Oye, y otra pregunta rápido, ¿hasta cuántos años puedo rejuvenecer una propiedad con base en remodelación? Yo tengo una casa que estoy viendo de poderla hipotecar, pero la casa ya tiene 30 años. Okay. Entonces, está en buenas condiciones, pero bueno, yo creo que el banco ya no le da otros 30, porque creo que lo máximo que dan son 50. Ok. Entonces, ahí cómo podría ser, o sea, digamos, con remodelaciones, ¿tendrían que ser remodelaciones muy a fondo o no tan a fondo para poder subir?
Probablemente sí tendrían que ser remodelaciones de fondo y tal vez por el tema de los materiales con que fue construida la casa en un inicio. 30 años no es tanto tiempo. Hemos operado créditos con casas que tenían 50 años de antigüedad, por ejemplo, que están totalmente remodeladas y que sí han pasado bien. Pero bueno, sí algunos muros, por ejemplo, de la casa, muros de carga interiores, pues sí fueron ya reforzados. Los espacios también acondicionados diferentes, porque uno de los requisitos que también se comentaban es que si tenemos un patio central en la casa, también eso puede ser un impedimento de funcionalidad. Entonces, sí es necesario llevarla a un estado en el que pues le demostremos que es un buen estado de conservación, con buena vida útil, vivienda unifamiliar, y podría avanzar. El solo hecho del tiempo de construcción no es impedimento per se, sino más bien la vida útil, y si una remodelación le da el tiempo suficiente de vida útil, por política o por regla general, puede que sí se le otorgue el crédito, aunque bueno, pues siempre va a quedar sujeto a la opinión del perito y del área de riesgos del propio banco. Yo creo que sería un caso que valdría la pena que se presente previamente a la unidad a alguna unidad de evaluación o al área de riesgos del banco. Con algunos bancos sí tenemos la posibilidad de acercarnos a las personas que hacen este análisis y de presentarles así un poco de manera informal también el caso. Como te decía, podemos mandar fotos, podemos mandar las características del inmueble y que ellos nos den una opinión previa general de si es posible que se tome la propiedad como garantía o si no. Claro. Pero yo creo que sí valdría la pena revisar el caso en lo puntual. Yo creo que sí tiene posibilidades de que se lograra ese crédito. Gracias, muchas gracias. Por nada. Ok, bueno, sí, yo veía por aquí otras dudas entre los comentarios que mandó Pablo. Había uno donde preguntaban que si las casas del entorno están muy mal, influye en la decisión de valor de la casa que nosotros queremos. Aquí me gusta hacer un poco la analogía, o sea, la respuesta es sí influye, porque es el hecho de tener una casa con excelentes acabados en una zona de una calidad inferior es como equipar con equipo de lujo un carro que es de gama económica. Al momento de revender ese vehículo, pues difícilmente nos van a pagar las remodelaciones, digo las mejoras, porque bueno, sigue siendo una casa que está en una zona popular, económica, y aunque tenga suelo de mármol y cubiertas de granito y roble en las closets, pues la gente no lo va a pagar por esa ubicación. Entonces es importante que la propiedad, el nivel de calidad sea consistente con el entorno en el que se encuentra, y si bien sí puede hacer preferible una propiedad con mejores acabados, no nos van a pagar toda la inversión de unos acabados de mayor nivel si el entorno no da para casas de ese nivel. Entonces, pues sí afectaría en este caso. Muy bien. Leonardo, te voy a leer algunas de las preguntas que me recibido por el chat. Sí. Así son de respuesta rápida. ¿Qué porcentaje de interés aproximado se paga en un crédito de construcción comparado con un crédito de adquisición? Ok, normalmente es el mismo. Okay. El 9, 10, 11%. Si es un poco más caro el de construcción, a lo mejor un medio punto porcentual o máximo un punto porcentual. ¿Y ahí? Lo que sí cambia es que el endeudamiento sobre ingreso es más justo en construcción que en adquisición. Okay. Y ahí yo añadiría para remodelación, tú comentaste que hay un crédito de adquisición y remodelación. Sí. Entonces ahí, por ejemplo, el caso de propiedades que ya estén un poco más viejas, serían un poco más flexibles en el avalúo porque están otorgando dinero también para remodelar. Sí, la remodelación en ese caso sería, la flexibilidad vendría en la parte funcional, no estructural.
Ok. O sea, si la casa presenta grietas, presenta humedades, Sí, presenta desprendimientos en muros, en techos, de todos modos no va a pasar. O si la distribución de la casa, el hecho del patio central, de baño fuera de habitación, cosas así, de escaleras. Sí. no cumplen, de todos modos no pasaría. El crédito de remodelación está diseñado para mejoras no estructurales, o sea, cambios de closets, cambios de baños, cambios de cocina, cambios de piso o reparaciones eléctricas, hidráulicas, pero no estructurales. Muy bien. Mira, Ángeles nos pregunta, Ángeles Pascalín, en los créditos de liquidez, ¿qué plazos se manejan? Son parecidos, ¿verdad? Hasta 20 años, igual que cualquier hipotecario. El normal de adquisición es hasta 20, pero sí los hay de 25, ¿no? Por banco, Ah, banco no. no. Por banco no. Los hay en Infonavit, Foviste y Sí. Pejal, pero no por bancarios. De acuerdo. Carolina nos pregunta que una persona que tiene arriba de 55 años, ¿qué tanto le conviene sacar un nuevo crédito si solo planea seguir asalariada 5 años más? Ok. Eh, Pues necesitaría planear de dónde va a obtener ingresos para seguir pagando. O sea, el banco no le va a restringir el crédito, podría darle hasta 20 años y entonces él tendría que estar pagando hasta sus 65, no, hasta sus 75 en este 75. caso. Sí. Sí. Si lo agarra los dos, nada más pues tendría ahí que prever. Si a lo mejor Ahora, tiene una pensión que le alcanza, pues adelante, o si no, pues de alguna manera asegurarse de que el crédito quede liquidado dentro de esos 5 años. sí, no, bueno, nosotros, la mayoría de nosotros estamos adquiriendo para invertir, entonces se pagaría con la renta, o sea, asegurándonos que sí alcanza la renta Sí. para pagar la cuota Ok. al menos. Sí, sí, y fíjate qué importante observación, que también una de las preguntas es si podemos ir incrementando el ingreso con la renta que recibimos de una propiedad anterior para sacar una hipoteca nueva y nueva. Sí. Pues la respuesta es sí, pero no nos va a ser suficiente. ¿Por qué? Una renta, una propiedad, una hipoteca, una hipoteca va a tener un costo anual total promedio de un 12%. Y si nosotros estamos rentándola en México en un 6%, pues nos va a pagar la renta, nos va a pagar solo más o menos el 50% del costo. Y si además nuestro endeudamiento sobre ingreso máximo es del 50%, entonces necesitaríamos recibir 4 rentas para poder pagar la mensualidad de una nueva hipoteca sobre ese mismo valor. Entonces, Has hecho la digamos, pregunta de entrada al grupo Mastermind Mex, Leonardo. Porque nosotros es la principal pregunta inicial, ¿no? Que tenemos todos. No. sí. En México no funciona lo de En QP. México no funciona. O sea, por Sí, ejemplo, pero en algunos estados de Estados Unidos o en Europa que las hipotecas tienen una tasa, un costo mucho más bajo y que las rentas también se pagan a un porcentaje más alto, sí puede ser que solo la renta pague completa una hipoteca e incluso pueda sobrar dinero, sí. pero pues en México no funciona así. En México Pero siempre te vamos a invitamos, estar ahí desnivelados con esa parte. te invitamos a descubrir las formas que hemos encontrado para que sí salgan los números. A Sería través de, interesantísimo. bueno, renta intensiva, Airbnb, renta por recámaras o Claro. subdivisión sobre todo, ¿no? Que puedas Sí, de una claro. casa Sí, buscar hacer más. las rentas de corto plazo o el subir el valor de la renta de una sola propiedad a través de multiplicar, ¿no? Las Sí. unidades habitables. Eso sería una buena posibilidad. De acuerdo, vamos, las preguntas que quedan, ¿tiene que pasar algún tiempo de vida del crédito antes de poder cambiar de banco? Ok. Tanto en Infonavit como bancario. Sí, la política general son 6 meses, sin embargo, por excepción nos pueden aceptar antes de los 6 meses una sustitución, siempre que ya se tenga la escritura original. Entonces, la escritura original normalmente la entregan, al menos en Jalisco, como a los 2 a 3 meses después de la firma. Okay. Entonces, una vez contando con esa escritura, ya podemos solicitar el proceso de sustitución. Muy bien, esa fue una pregunta de Manuel. Y Edgar nos Sí. ha hecho varias preguntas, para ver si los puedo resumir. Uh-huh. Este ya se contestó. ¿Por qué para un mismo inmueble las evaluaciones difieren entre unidades de evaluación? Uh-huh. Porque el valor que otorga el perito es a propio criterio del perito. Uh-huh.
Entonces, Siempre hay como un están 10%, ¿no? certificados, o sea, están certificados y tienen como su cédula, ¿no? Para ser peritos, pero al final es su propio cálculo y su propia opinión la que están emitiendo, y cada uno puede tener una opinión diferente y puede darnos valores diferentes. Bien. Entonces, pues por eso. Y también pregunta Edgar que por qué cuando solicitas un avalúo te preguntan para qué fin es la solicitud. ¿Cambian los valores o las condiciones el fin del avalúo o no? En teoría no deberían, pero cuando es para un crédito bancario sí suelen ser más conservadores los dictámenes. Suelen proteger al banco dando un valor un poquito más abajo, y el banco pide que sus avalúos tengan un formato específico, o sea, que cumpla con ciertos requisitos para que pues el banco pueda tomar la propiedad como gravable. Entonces, por esos dos motivos. De acuerdo. Muy bien. Juan Carlos pregunta ¿qué tanto repercute tener retraso en pagos de servicio celular? ¿Implica que no se apruebe el crédito? Sí, más o menos ya lo comenté. Ok, sí, en algunos bancos sí, en otros no. Si hubo un mal comportamiento histórico de pagos en créditos no bancarios, o sea, servicios o departamentales, por ejemplo, hay bancos que hacen caso omiso de ese mal historial. Pero sí te afecta el score, ¿no? Sí, te afecta el score, te van a asignar un nivel de riesgo más alto que si tuvieras todo limpio. Y en cualquier caso, si hay un atraso visible, vigente en este momento, eso detiene la autorización hasta que se corrija ese adeudo atrasado, así sea de Telmex o de cualquier institución bancaria o no bancaria. Muy bien. Mira, Adrián Ruiz nos pregunta si se puede sustituir el crédito hipotecario de un fideicomiso. Ahí, según yo, no puede haber una hipoteca sobre una propiedad que está todavía dentro de un fideicomiso. Okay. Siempre que se va a hipotecar una propiedad, es muy común cuando se construyó un proyecto de vivienda con un crédito puente, el crédito puente está ligado a un fideicomiso, y cuando se va a vender esa unidad privativa, hay un proceso que tiene que ocurrir previo a la escritura, que es la liberación parcial del fideicomiso. Entonces van a liberar ese porcentaje de un macroterreno original para que ya quede fuera del fideicomiso, y entonces el banco pueda aplicar el gravamen. Entonces, pues ese sería el proceso. Si el fideicomiso todavía tiene adjunta esta unidad privativa, no vamos a poder avanzar con la hipoteca hasta que tengamos la liberación parcial de este fideicomiso. No sé si eso responde a la pregunta. Sí. Bueno, pues yo creo que ya la última pregunta es una de Juan Carlos, que dice que está dado de alta con el régimen del RIF, de incorporación fiscal. ¿Aplica un porcentaje en particular para el factor de ingresos? No, el RIF no nos va a cambiar, es igual que si fuera cualquier otro esquema, persona física o física con actividad empresarial. Él se dio de alta como RIF, operando con cierta actividad. Esa cierta actividad, que es comercio, servicios personales, agropecuario, industria de transformación o lo que sea, ese es el que va a determinar el porcentaje de ingresos que el banco le tome. De acuerdo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Había algunas otras preguntas por aquí, más las que teníamos nosotros originalmente. Yo creo que sí has contestado por lo menos el 90% del interés general. Leonel, no sé si tengas una última pregunta. ¿Qué tal, León? Nuevamente, sí, nada más para finalizar, digo, muchos de los que estamos aquí pues nos dedicamos precisamente pues a la inversión, y por ahí comentabas algo importante, Leo, el momento en el que se puede refinanciar un crédito. Para nosotros es importante porque si a lo mejor ya nos faltan 10 años para terminar de pagar un crédito, y el refinanciarlo a lo mejor implicaría para nosotros tener un pago menor mensual. Y nosotros estamos buscando dentro de nuestras inversiones tener siempre flujo positivo al momento de rentar una propiedad. ¿Qué tan conveniente consideras el sí aplicar una refinanciación y si nos puede mejorar a lo mejor tasas de interés? Se especula que para finales de este año o incluso el siguiente año podrían mejorar a lo mejor las tasas de interés, porque mucha gente, al menos aquí en Querétaro,
ya no estaría comprando tanto, por decirlo así, es una simple especulación. Entonces a lo mejor las tasas de interés podrían bajar y qué tanto nos convendría el refinanciar los créditos actuales que tenemos. Ok, yo creo que depende del momento actual en el que te encuentres. Si estás visualizando una posibilidad de negocio a través de una sustitución más liquidez, por ejemplo, pues tómalo. O si hay una oportunidad de mejorar condiciones que pues te reduzca mensualidad, te reduzca tasa, te reduzca, te elimine alguna comisión y te convenga hacerlo, pues lo puedes hacer. O sea, yo creo que en cualquier momento en donde haya un beneficio inmediato por la sustitución, pues se valdría la pena hacer la sustitución. Si además es parte de un proyecto de negocio más robusto, pues con mucha más razón. El único caso en el que no conviene hacer ningún movimiento es cuando no hay mejores condiciones en el mercado que la que tú tienes ahorita. Que sí puede pasar, o sea, alguien que agarró un muy buen producto en su momento y que nada lo mejora, pues sabes que quédate. Y hay algunos bancos que incluso tienen campañas que empiezan a hablarle como para ofrecer tarjetas de crédito, pero para ofrecer sustituciones de hipoteca. Y más bien ahí le decimos al cliente, ¿sabes qué? No les hagas caso, tú quédate con tu producto, tienes un excelente producto hipotecario, pues quédate ahí. Okay. Sí, En cualquier otro caso pueden hacer la sustitución sin ningún problema. Leonardo y Leonel, algo que me gustó mucho de Leonardo cuando yo lo encontré, era para mejorar la hipoteca que yo tenía. Leonardo utiliza la tabla de amortización completa de los 20 años o lo que tenga la hipoteca y va comparando opciones, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que la que yo tenía me salía muy cara porque el seguro, o sea, cosas que están fuera de la tasa. El seguro y la manera en la que yo tenía era una hipoteca de Scotiabank que se llama cuotas crecientes. Cada año va subiendo un 2% la cuota. Entonces, es atractiva, para mí fue atractiva para dar el salto de decir, bueno, pues puedo pagar esta cuota. Antes, a lo mejor. Sí, pero ya después, en el segundo año, pues ya que ya sabía cuáles eran mis ingresos de Airbnb, porque yo esta hipoteca la utilicé para las unidades en Airbnb, ya dije, no, puedo pagar una cuota un poquito más alta. Y cambiamos. Entonces, sí, o sea, en ese ejemplo me gustó mucho que toma toda la vida el crédito. Incluso me preguntó, ¿vas a hacer aportaciones a capital? Bueno, pues sí, puedo hacer 10.000, 20.000 al año adicional. Vamos a ver qué pasa con eso. Y también incluso de una hipoteca a otra varía el impacto. Y al final lo que hizo Leonardo fue sumar cuánto pagas. Pues mira, en esta vas a terminar pagando 3 millones, en esta 3.300, en esta 2.800. Y con eso puedes tomar una decisión. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias, Leo. Sí, a ti, Leonel. Sí, otro día podemos hacer un ejercicio de ese tipo, a lo mejor en otro webinar. Emanuel, ¿tienes alguna otra última pregunta? Ya no veo a Manuel, pero bueno, estaba por ahí conectado. Bueno, pues muchísimas gracias. No quitamos más tiempo a Leonel a Leonardo, perdón, en el puente, en su día libre. Pero muchísimas gracias. Han surgido muchísimos temas. Incluso yo que pensaba que ya había pasado por... siempre aprendemos muchísimas cosas. Y nos han llegado muchas preguntas. Leonardo ha compartido sus datos de contacto aquí en el chat. También ahora yo lo enviaré, voy a enviar la presentación al grupo de chat. Y me estaban preguntando en el grupo Oro si Leonardo trabaja con clientes en otros estados de México. Yo le dije que sí, que ya de hecho ayudó a uno o dos colegas del grupo a conseguir hipotecas en la Ciudad de México. No tienes límite de en qué estados, ¿verdad? Sí, no. Habría cuestiones que coordinar. O sea, hay documentos que requerimos, por ejemplo, con firma original. Habría que manejar cuestión de paquetería para esos documentos. Y manejaríamos una persona que los apoye a acompañarlos en la firma, en la notaría, porque el crédito normalmente se firma en una notaría de la misma ciudad donde está la garantía. Pero lo hemos manejado sin ningún problema. Y otra posibilidad también para quienes les interese es que es posible certificarse como broker hipotecario en línea. Es un acceso
que nosotros les podemos compartir para una capacitación que dura más o menos unas 10 horas, y luego es un examen de certificación que se toma en varias ciudades del país y les daría derecho a ustedes mismos acceder a los simuladores de los bancos, a conocer los checklists y las políticas de cada producto, y a poder estar integrando ustedes mismos el expediente, y ustedes estar recibiendo la comisión del broker, del asesor broker, que en este caso es el 1% del monto dispuesto. Y bueno, si hubiera interés de alguno de ustedes por dar ese servicio en la ciudad en la que se encuentren, pues podemos compartirles este proceso de certificación, y pues obviamente tendrían también el apoyo y la asesoría de nosotros para cada caso particular ya que vayan atendiendo, ¿no? Entonces, pues a mí con mucho gusto podemos manejarlo de esa manera. Estupendo, sí, pues esa es una muy buena opción para aprender desde dentro y también poder facilitar a otros acceso a estas hipotecas. Es correcto. Pues muchísimas gracias. Ahí ya te vemos, Emanuel. Ya, sí, tuve un problemilla ahí con la red. Sí, no, y además que ya nos hemos pasado de tiempo y estamos quitando tiempo de su domingo a todos, pero tenemos aquí 50 personas conectadas, todo el mundo ha estado muy atento. Ha estado fantástico esta inmersión intensa en el mundo de las hipotecas, y esperamos poder tener otro webinar con Leonardo. También anuncio que Leonardo va a dar una plática en el curso de Guadalajara que voy a dar yo a final de mes, el día 30 de noviembre y 1 de diciembre, el curso sobre inversiones en co-living. Va a estar Leonardo y va a entrar a detalle algunos de estos aspectos. Muchísimas gracias, Leonardo, y gracias a todos. Buen domingo. Gracias, Pablo, y mucho gusto a todos. Gracias, estamos ahí en contacto. Buen día. Saludos, buen día.